Buenos días, profesor. Listo, ahora sí ya chicos regresaron, ¿no? Todos. Ahí está, muy bien, ya ingresaron todos. Excelente. Buenos días, profesor. Prácticamente una diversión, ¿ya? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? A ver, ¿quién me está escribiendo? Vamos a ver. Un momentito, por favor. Ah, ya, yo pensé que me habían escrito. Listo. Bien, chicos, ¿qué clase han tenido hace un momento? Arte. Eso, provecho. Arte, provecho. ¿Quién ha hecho un arte? Cuéntenme a ver un rato. Hemos hecho los colores primarios, secundarios y terciarios. Ah, muy bien, todos los colores primarios, ¿no? Primarios, secundarios. Excelente. Muy bien, chicos. ¿Saben qué tema nos toca el día de hoy? Ciencia y tecnología. Ese es el curso. ¿Qué tema nos toca, hija? Organización. Organización de los seres vivos. Organización de los seres vivos. Organización de los seres vivos. Significa que, por ejemplo, los animales de la selva van a crear su gremio y van a hacer huelga, ¿no? Esa es la organización, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, los tigres hacen su organización y van a hacer huelga ante los leones. ¿Eso es? Yo no creo eso, profesor. Los animales no pueden hacer huelga. No hacen huelga, pero sí se reúnen, ¿sabían o no? Por En ejemplo, manada, para profesor. cazar. Claro, muy bien, en manada se reúnen para que puedan cazar. Excelente. O también para que puedan migrar. Si es que ustedes se recuerdan o habrán visto algún documental de History Channel o de National Geographic, ahí aparecen distintas, por ejemplo, ¿no? Los elefantes generan migración ante las sequías. Entonces, es muy bonito. ¿Es recomendable ver esos cursos, esos canales? Claro que sí, aprenden bastante. Personalmente, por ejemplo, les cuento que me gusta ver History Channel, donde aparecen historias sobre, más en principal, me encanta el imperio egipcio. Todo sobre el imperio egipcio. Profesor, en Disney Plus hay National Geographic. También en Disney Plus, o Plus también lo llaman, ¿no? Yo solo tengo Netflix. No se preocupen. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar el día de hoy. Miren, voy a ponerles un pequeño video y vamos a comentar después de eso, ¿ya? Antes de eso, al costado de sus módulos me van a tener un resaltador o un color, ¿ya? Porque va a haber palabras, por ejemplo, o espacios donde voy a querer que resalten. Yo les voy a indicar y van a resaltar. No tengo módulo. ¿Y dónde está tu módulo? Mis papás siempre todos los días, un día antes, van a imprimir. Y hoy la librería no estaba abierta. Ayer la librería no estaba abierta. Ya, te vas a poner un poco al día, ¿ya? Pero lo de bueno, como les dije anteriores veces, las clases son grabadas. Al ser grabadas nos ayuda bastante para poder volver a tocar el tema, ¿ya? Cuando nosotros volvemos a revisar el tema en las grabaciones, en ahí podemos darnos cuenta. Hay puntos fijos que se les va a dar para que puedan trabajar. Dime, Edward, ¿cómo estás? Profesor, ¿me puede decir su nombre completo para ponerlo en mi carátula? Claro, mi nombre está acá en el contacto, ¿ve? En la parte superior, Diego, vas a encontrar en asistentes.
Diego Rogelio Rivera Cuadrado. Eso es mi nombre completo. ¿Ya? Gracias, profesor. Listo, muy bien. ¿Alguna duda hasta ahora para poder poner el video? No, profesor, no hay ninguna duda. Ya, muy bien. Entonces, todos silenciados sus micrófonos, porque voy a poner. Solamente me avisan si ven mi pantalla, ¿ya? Y luego silencian. Un rato voy a compartir, todavía no sé. Jóvenes, están en la pubertad, ya se van acercando, no sé, chicos. Compa- ¿Ven mi pantalla ahora sí? No, profesor. Ahora sí, profesor. Ya, muy bien. En estos momentos voy a poner lo que necesitan. Ya, chicos, muy bien. Excelente, comienza. Ya sea que se estudie un solo organismo o los seres vivos como un todo, se puede identificar una jerarquía de organización biológica. En cualquier nivel, la estructura y la función están estrechamente relacionados. Una forma de estudiar un nivel en particular es observando sus componentes. Los biólogos pueden ampliar su punto de vista sobre las células con el estudio de los átomos y moléculas que la componen. Al aprendizaje sobre una estructura mediante el estudio de sus partes se le llama reduccionismo. Sin embargo, el todo es más que la suma de sus partes. Cada nivel tiene propiedades emergentes, características que no se encuentran en los niveles inferiores. Las poblaciones de organismos tienen propiedades emergentes tales como la densidad de población, estructura de edad y tasas de natalidad y mortalidad. Los individuos que conforman una población no tienen estas características. Consideremos, por ejemplo, nuestro cerebro. El cerebro está compuesto de billones de neuronas o células nerviosas. Sin embargo, se podrían estudiar todas estas neuronas individuales y no tener idea de las capacidades funcionales del cerebro. Solo cuando las neuronas se conectan entre sí de manera precisa se hacen evidentes las propiedades emergentes, tales como la capacidad para pensar, hacer juicio y la coordinación motora. El nivel químico, el más básico de la organización biológica, incluye átomos y moléculas. Un átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades características de ese elemento. Por ejemplo, un átomo de hierro es la cantidad más pequeña posible de hierro. Los átomos se combinan químicamente para formar moléculas. Dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno para formar una sola molécula de agua. Aunque se compone de dos tipos de átomos que son gases, el agua puede existir como líquido o sólido. Las propiedades del agua son muy diferentes de las de sus componentes hidrógeno y oxígeno. Este es un ejemplo de propiedades emergentes. A nivel celular, muchos tipos de átomos y moléculas se asocian entre sí para formar células. Sin embargo, una célula es mucho más que un montón de átomos y moléculas. Sus propiedades emergentes hacen de esta la unidad básica estructural y funcional de la vida, el componente más simple de la materia viva que puede realizar todas las actividades necesarias para vivir. Durante la evolución de organismos multicelulares, las células se asocian para formar tejidos. Por ejemplo, la mayoría de los animales tienen tejido muscular y tejido nervioso. Las plantas tienen epidermis, un tejido que sirve como una cubierta protectora, y tejidos vasculares que mueven los materiales a través del cuerpo de la planta. En la mayoría de los organismos complejos, los tejidos se organizan en estructuras funcionales llamadas órganos, tales como el corazón y el estómago en animales y las raíces y las hojas en las plantas. En los animales, cada grupo principal de funciones biológicas lo realiza un grupo coordinado de tejidos y órganos llamados sistema de órganos. Los sistemas circulatorio y digestivo, entre otros, son ejemplos de sistemas de órganos. Funcionando en conjunto con gran precisión, los sistemas de órganos constituyen un complejo organismo multicelular. Una vez más, las propiedades emergentes son evidentes. Un organismo es mucho más que los sistemas de órganos que lo componen.
Los organismos interactúan para formar niveles aún más complejos de organización biológica. Todos los miembros de una misma especie que viven en la misma área geográfica al mismo tiempo constituyen una población. Las poblaciones de diversos tipos de organismos que habitan en un área particular e interactúan entre sí forman una comunidad. Una comunidad puede constar de cientos de diferentes tipos de organismos. Una comunidad junto con su entorno inerte es un ecosistema. Un ecosistema puede ser tan pequeño como un estanque o incluso un charco, o tan grande como las grandes planicies. Todos los ecosistemas de la Tierra en conjunto se conocen como biosfera, que incluye a toda la Tierra habitada por organismos vivos, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. El estudio de cómo los organismos se relacionan entre sí y con su entorno se llama ecología. Listo, chicos. Muy bien. Bien. Todos me encienden sus cámaras, por favor. Bien, ya va uno. Muy bien, hijo, excelente. Todos me encienden sus cámaras. Profesor, pero están encendidas, menos de Edward. Sí, profesor. Ya, ahí está. Está encendido de uno. Excelente, muy bien. Vamos a ver. Ya, muy bien. Excelente, muy bien. Sí están en la clase, ¿no, chicos? Voy a llamar a cualquier estudiante en cualquier momento. Si es que no me responde alguna consulta, alguna pregunta, significa que no está presente en la clase. ¿Ya, chicos? Sé que muchos están ahí sentados como mi persona, pero también deberían estar todos. ¿Ya? Muy bien. Pueden desactivar su cámara. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Ya. Lo que sí van a hacer, ya saben, ya es full participación, ¿ya? Ya saben, el que no responde significa que no se encuentra en clase. O está en otro momento. Listo. Voy a compartir también mi hoja, como dice mi módulo, para que mientras que va pasando punto por punto voy explicándoles, ¿ya? Las siguientes semanas voy a hacer otro tipo de explicaciones también. O sea, de semana a semana van cambiando el tipo de explicación, ¿ya? Excelente. Voy a compartir nuevamente. Muy bien. ¿Me confirman si ven mi pantalla, chicos, por favor? Sí, profesor. Sí se puede ver, profesor. Excelente, Sí, muy pasa, sí se bien. puede ver. Muy bien, muy bien. Sí están entonces en la clase, chicos. Para no solamente leer, yo voy a pedir que todos participen. O sea, uno por uno. Por ejemplo, puedo llamar a Edward, vamos a suponer. Edward, ayúdame a leer esta parte, lo que yo voy a subrayar. Listo, Edward se pone a leer. Llamo, por ejemplo, a Solesh. Solesh, por favor, ayúdame a leer esta parte. Entonces, todos me van a participar.
Ya saben muy bien, los que no me participan, significa que no se encuentran en la clase, ¿no? Muy bien, vamos a ver, voy a anotar nombre para poder jugar los puntitos, ¿ya chicos? Muy bien, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tener el tema de organización de los seres vivos. Muy bien. Si dice organización de los seres vivos, en esta parte no va a contar los seres inertes, en pocas palabras, que los que no tienen vida. Vamos a ver, alguien creo que está llamando. ¿Alguien está llamando? Creo que no, ¿no? Acá hay un invitado, vamos a admitirle, ¿ya? Admitiendo. Excelente, muy bien. Como les estaba comentando. Cuando hablamos de la organización de la materia, siempre va a llegar a ser algo complejo, por el simple hecho de que, en efecto, para pasar de un elemento como de célula hasta para ser algo pluricelular. O sea, nosotros somos pluricelulares, como un animal y una planta. Para hacer todo eso se va a necesitar de un desarrollo en la cual la organización es mucho mayor. En esta organización propia de los seres vivos, las diferentes etapas están claramente diferenciadas. Primero, la primera organización vamos a encontrar a las células. Un ratito, espérenme, voy a tomar agüita, ¿ya? Mi garganta está secando. Un ratito, espérenme, chicos. Listo, ahora sí, volví con mi agüita. Era café. Listo. Las células. Las células son formas simples de vida que al mismo tiempo recordemos que es la unidad básica de la vida. Subrayen esa parte, la unidad básica de la vida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todos los seres vivos están formados por células. Algunos, como los más sencillos, están formados por una célula, una sola célula. ¿Cómo se les llama? Unicelulares. Y a los que tenemos bastantes células nos llamamos pluricelulares. Como sucede como seres la ameba. La ameba solamente posee una célula. En cambio, la mayoría de las plantas y animales, en la cual estamos conociendo o ya los conocemos, están formados por una gran cantidad de células diferentes, que se encargan de, como siempre, realizar funciones, ¿ya? Entonces, la célula es la unidad básica de la vida. Luego, después de la célula, formación de células, se llega a los tejidos. En esta parte, los tejidos son agrupaciones de células, o sea, lo pequeño son las células. Luego pasamos a los tejidos. ¿Y qué son los tejidos? Son las agrupaciones de células que van a poder realizar una sola función. Por ejemplo, tenemos la piel que forma el tejido epitelial. O sea, esta parte de la piel nos genera el tejido de la piel, con miles de células que cumplen una misión común. Entonces, luego de los tejidos, o sea, primero se encuentra la célula. De la célula pasamos a los tejidos. De los tejidos nos vamos de frente hasta los órganos. Los órganos son elementos formados por tejidos diferentes, en la cual se unen para realizar una misión común. Por ejemplo, el ojo o la vista es un órgano que está llena de muchas células que se van a poder agrupar para poder formar varios tejidos. ¿Ya? Luego después de órganos, vamos a pasar a algo más complejo, que son los sistemas.
¿Y cuáles son los sistemas? Son conjuntos de órganos destinados a realizar una función. Por ejemplo, ya, los músculos del cuerpo son un órgano y como tal tienen una función específica. El conjunto de todos estos órganos tomará un sistema, el sistema muscular. O sea, de la célula pasamos a los tejidos, de los tejidos se forman los órganos y de los órganos se empiezan a formarse los sistemas. Toda esta compleja organización concluye en los seres pluricelulares, las plantas y animales que conforman el conjunto de estos seres vivos. A ver, hasta ahí vamos a ver quién está atento. Xiomara Benítez, ¿cómo estás, hija? Sí, profesor. Ayúdame a leer esto, por favor, hija. Muy bien, si estás en clase, ¿no, hija? ¿Sabías que para un mejor estudio de los seres vivos, los biólogos han establecido niveles en base al orden natural de evolución y desarrollo de dichos seres? Ah, muy bien, excelente. Muchas gracias, Juan. Como dice, para un mejor estudio de los seres vivos, los biólogos han establecido niveles. Ah, ¿qué niveles? En base al orden natural de la evolución y desarrollo de dichos seres. ¿Alguien me puede decir qué es la evolución? Profesor, va cambiando las cosas para hacerlas mejor, mejor, mejor. Claro, ese es un tipo de evolución. ¿Sabían que nosotros vamos evolucionando? Los Sí, humanos profesor, tenemos porque la Sí, profesor, por etapas. Sí, por etapas, Miss. Profesor. Soy profesor, hijos, no soy Miss. Y ya, muy bien. A ver, si se dan cuenta, hay teorías respecto al hombre, ¿no? Y la teoría es una de ellas, la teoría de la evolución. ¿Se recuerdan de eso? profesor, porque antes no había celulares, ahora sí hay. Antes sí había celulares. Antes sí había celulares. Lo que no había era Pero con muchos pantalla, celulares. profesor. Los celulares tenían pantalla también. Si no, ¿cómo mirábamos? ¿Quién nos Con llamaba? pantalla táctil, profesor. Ah, ya, también había con pantalla táctil, con su lapicero todavía. Solo que antes los celulares no eran muy dispensables como ahora, ¿no? Antes usábamos los famosos teléfonos. Algunos tendrán teléfono fijo en casa. Solo déjenme recordarles, por ejemplo, de que antes existía las cabinas de internet. ¿Y sabían cuánto estaba el cuarto de hora? O sea, 15 minutos, bordeaba los 5 soles. Ahora está 2 soles, 1 hora. Hasta la hora todavía está a 1 sol, si es que no me equivoco. Antes, pero como les digo, ¿no? Antes, todas las cosas han ido evolucionando, al igual que nosotros. El celular, muy bien, el celular no tenía pantalla grande, ancha. Los celulares tenían su pantalla chiquitito y también eran táctiles. Algunos eran táctiles. Pero antes de eso había celulares que solamente podías hacer llamadas. Y, por ejemplo, una sola música se llenaba tu memoria. Una sola imagen se llenaba tu memoria. Y las fotos no eran tan buenas que digamos, pues. La cámara solamente era en formato JPG. Imagínense cuánto ustedes nacieron, entonces llegaron prácticamente en la evolución de la tecnología. Las computadoras eran antiguas, viejas, no se podía ver muy bien. Ahora hay hasta laptops táctiles, si ustedes se dan cuenta. Con esta evolución de la tecnología,
es, También hay es profesor. claro, hay constante cambio. Por eso las personas, también los humanos, tenemos constantes cambios. Si se recuerdan, los humanos o los homínidos han evolucionado. ¿A quiénes? A nosotros, los humanos. Ahora, alguno de ustedes me preguntará, profesor, ¿dónde están los demás homínidos que están, que han evolucionado? Lo normal debería haber sido, o sea, seguiría la evolución, pero lastimosamente, según Charles Darwin, la especie de los homínidos se ha extinguido. Antes nosotros supuestamente éramos como un mono, si se dan cuenta. Todo el cuerpo lleno de pelos. Entonces, mientras que iba pasando muchos, eso no sucede, la evolución no sucede en un año, 2 años, 3 años, sino sucede en miles de años. Ya, por ejemplo, ahora, si nos vamos al punto de nivel de organización del ser vivo, ¿qué nos dicen? El mundo viviente está constituido por varios niveles. Por ejemplo, tenemos a nivel químico, el nivel celular, el nivel tisular, los orgánicos, sistémicos y los individuales. En consecuencia, la organización funcional de los seres vivos multicelulares se da en la siguiente secuencia. Esta secuencia es lo que quiero que ustedes resalten en su módulo. Siempre vamos a comenzar de parte de la célula, de una sola célula. Por ejemplo, los humanos nacemos de una célula. ¿Quién me dice cuáles son las células que nos dan origen a nosotros? Los óvulos. Excelente, muy bien. ¿Quién me respondió? A ver, quiero ver. ¿Quién me respondió? Yo también, profesor. Muy bien, Tamina, muchas gracias por participar. Excelente. Claro, nosotros estamos formados de 2 células, eso sí. ¿Cuál? El óvulo. Y el espermatozoide. ¿Cuál? Óvulos y espermatozoides. Claro, muy bien. El óvulo y el espermatozoide, al juntarse, generan una célula mucho más grande. Y a partir de ahí, nosotros comenzamos. Si se dan cuenta, comenzamos con la célula, la unión de 2 células. Luego de ahí pasamos a los tejidos. De ahí consecutivamente órganos, sistemas. Cuando ya tenemos los sistemas, comienza el individuo. La unión de varios individuos se da la población. Y varias poblaciones o varios distritos, para que me entiendan, hacen una comunidad. Por ejemplo, los distritos, no conozco muy bien Tarma, van a disculparme si no les doy ejemplos de Tarma, no conozco muy bien, van a disculpar en ese caso. Por ejemplo, yo me voy a Huancayo, ¿ya? En Huancayo encontramos bastantes distritos, por ejemplo, el Tambo, Chilca, Cajas Chico, etcétera. Hay distintos distritos. Y al ser un distrito, llega a la comunidad. ¿Cuál es la comunidad? Todo Huancayo. Después de todo Huancayo, vamos a suponer, puede ser un ecosistema, podría ser todo Junín o todo el Perú. Y al ser todo el Perú, pasamos de frente a la biosfera. ¿Qué es la biosfera? Es el nivel más alto a todo lo que se puede llegar. Ahora, en la explicación del nivel químico, han subrayado, han resaltado toda esta parte, lo que les dije primero, ¿no? La célula, tejido, órganos, todo eso, ¿no? Los que tienen el módulo. Ya, Sí, muy bien. profesor. Excelente. Ahora, el nivel químico lo van a resaltar también bonito para poder entender de qué estamos hablando. Ya, listo. ¿Qué nos dice el nivel químico? A ver, voy a pedir ayuda de... Muy bien. Solesh, ¿estás despierta, hija? Sí, profesor. Muy bien, Solesh. ¿Me ayudas con esta parte, ya? Con esta lectura. El nivel químico. Ok, profesor. Excelente, muy bien, En hija. este nivel,
En este nivel no hay manifestaciones de vida. Está dado por bioelementos que intervienen en la composición de la materia. Carbono, oxígeno, nitrógeno. Estos elementos se unen y dan una forma especial para dar lugar a unos compuestos exclusivos de la materia viva llamada compuesto orgánico o biomoléculas orgánicos, Carbohidratos. Muy bien. lípidos, Ajá. proteínas, ácidos nucleicos y los compuestos inorgánicos o bimoléculas inorgánicas, agua, sales minerales. Muy bien, Solesh, hija. Mira, una pequeña recomendación, ¿ya? Cuando se lee, hay que leer un poco más tranquilitos. No te precipites. Cuando tú te precipitas en leer, te equivocas las palabras. Cuando lees con calma, vas a ver que va a salir muy bien. Pero estamos muy bien, ¿ya? Excelente. ¿Qué nos dice en el nivel químico? Que en este nivel no hay manifestaciones de vida, o sea, no hay nada de vida todavía. Nadie dice, está vivo. O ustedes han visto una piedra y dice, está vivo. No, ¿sí o no? Entonces, netamente, todavía no hay vida, por el hecho de que, según investigaciones, según hace años que se llevaron, para tener vida solamente mostraban, exagerando, 3 a 1 chomps, 1, 2, 3, 4, 5, a 6 elementos para que se pueda generar la vida. ¿Quiénes son? Los 3 principales son estos de acá arriba que ustedes están viendo en la tablita, que es el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Esos 3 son los más elementos principales que generan la vida. Pero si ustedes habrán escuchado hablar del CHOMPS, el CHOMPS lo llaman a esto, al carbono, hidrógeno, oxígeno, al nitrógeno, al fósforo y al azufre. Bueno, claro, en nuestra composición como materia, nosotros tenemos los elementos, hasta hierro también tenemos. Ahora algunos me dirán, profesor, si tenemos hierro en el cuerpo, ¿por qué no nos pegamos a un imán? Significa que no en esa forma de hierro, sino en otra forma, ¿ya? Luego los Pero es una vitamina, ¿no? como, claro, muy bien, es una vitamina. También tenemos el magnesio. El sodio lo encontramos en la sal, en el cloruro de sodio. El potasio, el azufre, el cloro. El calcio también es una vitamina. Pero ¿cuáles son Potasio las también está en la Claro, muy parte. bien. Muy bien. Los más principales en este caso que dan vida es el chom. El chom. Nunca se olviden. El chom. ¿Por qué, profesor chom? C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno. Hasta ya tenemos cho. N de nitrógeno, chom. Luego la P de fósforo, chom. Y la S de azufre, choms. Entonces, el choms son los elementos que dieron origen a la vida acá en la Tierra. Ya, los demás son claros secundarios, elementos secundarios, pero son los más principales en este caso, ¿ya? Según dice que cuando las biomoléculas se organizan, presentan una estructura precisa y determinada en la cual se llegan a manifestar en fenómenos propios de la vida. En pocas palabras, va a comenzar la vida. Cuando hablamos de nivel celular, nos dice que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Hace un momento les dije, chicos,
¿De qué células estamos formados? ¿Cuáles son nuestras primeras células? Y entonces ahí ustedes me gritaron, profesor, nosotros conocemos que es el óvulo y el espermatozoide. En base a esas células, nosotros tenemos vida. Muy bien. Edward, ¿me ayudas, por favor, con el nivel tisular? Ok, profesor. La célula es la unidad estructural y funciona de los seres vivos. Nivel tisular. En este nivel, las células que poseen la misma estructura y se especifican en la misma función se agrupan para formar tejido. Muy bien. Hasta y... Muy bien, hijo. El nivel tisular nos habla que las células que poseen la misma estructura y se especifican en la misma función se agrupan para que se empiecen a formar los tejidos. O sea, comenzamos por la célula. Luego de esto, es como decir célula roja, célula amarilla. Célula amarilla, te vas para tal lugar. Célula roja, te vas para tal lugar. Y así se van juntándose y van a comenzar a formar los tejidos. A ver, ¿quién me va a ayudar aquí en esta parte? Xiomarita. ¿Me ayudas en nivel orgánico, por favor, hija? Profesor, hay dos Xiomara, Xiomara Benítez y Xiomara Valentín. Ah, ya, Xiomara Benítez. Yeah. Nivel orgánico. Los diferentes tejidos se unen y forman un orden superior de organización. Los órganos. Ejemplo, cerebro. Ahí está, muy bien, hija, muchas gracias. En este caso, por ejemplo, vamos a tener el cerebro. El cerebro es la unión de tejidos y también está formado por células, ¿ve? En este caso, si usted dice el cerebro solamente es un órgano. Ahora, cuando yo ya lo llevo al nivel sistemático, en el nivel sistemático se va a llevar el sistema nervioso, que también está controlado por el cerebro. En este nivel sistemático me va a ayudar la señorita o el joven. A ver, vamos a ver. Sandro, hijo, ¿cómo estás? Bien, profesor. Muy bien, hijo. ¿Podrías ayudarme con el nivel sistemático? Nivel sistemático constituido por un conjunto de órganos que desempeñan una función común a la que se denomina sistema. Ejemplo de sistema nervioso. Ya, muy bien, hijo. Excelente, muchas gracias. Cuando habla del nivel sistemático, significa que está construido por varios órganos, en la cual van a desempeñar una función, en la cual, por ejemplo, se les va a llamar netamente como sistema. Por ejemplo, el sistema nervioso. ¿Qué otro sistema podemos conocer? No me va a decir sistema planetario solar, ¿ah? Ese es otro sistema. Ya, por ejemplo, vamos a encontrar también, por ejemplo, el sistema circulatorio. ¿Quién me responde cuál es el órgano del sistema circulatorio? El corazón, profesor. Excelente, muy bien, el corazón. Soleshkro, ¿no? No, profesor, Tamina. Ah, Tamina, con razón, ya estaba diciendo, ¿bien Solesh o Tamina? Muy bien, Tamina, discúlpame por haberte equivocado. Profesor, Sí, las arterias. las arterias. Las arterias son prácticamente como si fueran tubos que llevan sangre a todo el cuerpo. Eso se lleva en el sistema circulatorio.
¿Y las venas? También las venas son las que llevan también sangre. ¿Quién me dice cuál es el órgano del sistema, por ejemplo, respiratorio? Los pulmones, profesor. Ah, Los pulmones, profesor. los pulmones, muy bien, los pulmones son Pulmones, un profesor. órgano. Excelente. Cuando ya vamos a pasar a nivel individual, nos referimos que son prácticamente una unidad viviente. O sea, después de que haya pasado la célula, en pocas palabras, como nosotros, ¿ve? Nos formamos por célula, estamos creciendo dentro del vientre, pasamos a generar órganos, luego tenemos sistema. Cuando nacemos, nos formamos como un nivel individual, en pocas palabras, como alguien, como una unidad viviente, que ya vive ya. Luego, en el nivel de la población, que será el conjunto de individuos de una misma especie en un mismo lugar. A ver, denme un minutito, chicos, un ratito, ¿ya? Denme de un... Listo. Para que puedan ver, voy a compartir nuevamente mi pantallita, porque a veces texto también no pueden entender. Del cuerpo. Los niveles van a ser 6. Vamos a comenzar con el nivel más básico, que es el nivel químico. En este nivel vamos a encontrar todas aquellas sustancias esenciales para el... ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profesor. Ya, muy bien. Hace un momento estábamos viendo el nivel químico, donde estaban determinados qué elementos, el famoso CHOM, ¿no? Mantenimiento de la vida. O sea, vamos a incluir a los bioelementos, a las biomoléculas. En términos generales serían átomos y moléculas. O sea, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que son átomos, son bioelementos que forman parte de los seres vivos. Y también las moléculas, como por ejemplo el agua, el CO2, la glucosa, las sales minerales, carbohidratos, proteínas, lípidos, etc. A todos ellos lo vamos a encontrar en el nivel químico. El siguiente nivel sería el nivel celular. En este nivel vamos a encontrar a la unidad básica de todo ser vivo, que es la célula. Por ejemplo, acá vemos un dibujo de la neurona, que es la célula del sistema nervioso. Podríamos mencionar como ejemplo al osteocito, al osteoclasto, al hepatocito. En fin, tenemos un montón de células y debemos recordar que este es el primer nivel biológico, porque recordemos que acá en el nivel químico no hay vida, ¿no? Entonces la vida comenzaría a partir de acá. ¿Y qué pasaría si juntamos varias células que tienen funciones similares? Ahí formaríamos un tejido y estaríamos en el nivel tisular. Por ejemplo, aquí vemos el tejido nervioso, que está formado por neuronas y por neuroglias.
Aquí en el nivel tisular tenemos que recordar que existen 4 tejidos básicos. El tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Pero si aún no lo sabes, no te preocupes, esto lo vamos a ver con más detalle en otro video, así que tranquilo. ¿Qué pasaría si juntamos varios tejidos? Entonces formaríamos un órgano. Estaríamos en el nivel orgánico. ¿Qué es un órgano? Es un conjunto de tejidos con funciones específicas. Por ejemplo, acá vemos un cerebro. Sería un órgano. Pero si ya juntamos varios órganos con funciones en común, entonces estaríamos hablando de un sistema. Por ejemplo, el sistema nervioso. Ya juntaríamos al cerebro, al cerebelo, al tronco encefálico, a la médula espinal, a los nervios. Eso ya sería un sistema. Y si juntamos todos los sistemas del cuerpo, entonces ya tendríamos al individuo, ¿no? A todos nosotros por completo, al organismo o individuo. Ahora, también hay que mencionar... A ver, chicos, hasta ahí, hasta ese punto, miren, ve, como les estaba comentando, el nivel químico solamente son inicio de células, o sea, son materia que todavía aún no tiene vida. Luego, cuando pasamos a nivel celular, ya se empiezan a generarse ya las células o la vida, donde nosotros comenzamos nuestro nacimiento, prácticamente la unión de dos células, ¿no? Luego, como les dije, el nivel tisular son los tejidos, la organización de los tejidos. Y la organización de estos tejidos nos va a dar el nivel orgánico, que en este caso es el cerebro, ¿no? Nos va a dar el nivel de cerebro. Y luego, al nivel sistémico, es la unión de varios órganos. Cuando ya terminamos la unión de varios órganos, que estamos ya sistémicos, la unión de varios sistemas que tenemos en el cuerpo nos va a dar en sí el mismo individuo, o la misma persona, justamente lo que estábamos conversando acá en el texto, ¿ve? Hasta esta parte habíamos llegado, ¿ve? Pero en puro texto no me van a entender, entonces teníamos que buscar un pequeño video. A ver, luego de eso vamos a pasar a qué tema, al nivel de la población, comunidad, ecosistema y hasta una posibilidad de la biosfera, ¿ya? A ver, continuamos ese pequeño videito. Listo. En cuanto a los sistemas, los vamos a agrupar de acuerdo a la función que realizan. Tenemos acá sistemas y aparatos. Se dice que hay diferencia entre sistemas y aparatos, pero algunas bibliografías mencionan solamente sistemas, así que vamos a considerarlo así para poder agruparlo. ¿Cuáles serán los sistemas de relación? Tenemos sistema óseo, sistema muscular y sistema sensorial. El óseo y el muscular son sistemas de relación porque nos permiten relacionarnos al momento de desplazarnos, de caminar. Para poder caminar utilizamos el aparato locomotor, ¿no? Y eso está formado por el óseo y el muscular. Y el sistema sensorial nos permite observar. Muy bien, esos ya son otros temas ya, no es lo que prácticamente lo que nos estás queriendo. Lo que justo yo quería era estos puntos, lo que hace un momento hemos visto. Todos estos, por los niveles. ¿Ya? Ahora, cuando entramos al nivel de la población, nos hace referencia a que son distintos conjuntos de individuos de una misma especie, en un mismo lugar y un tiempo determinado. Por ejemplo, dice, acá nos da un ejemplo de las gallinas de una granja. Ese es el nivel de la población. Si lo vemos en este caso, ¿cómo sería el nivel celular de una gallina? Primero nace, está en un huevo. Dentro del huevo comienza a crecer, como dice, a generarse sus tejidos, sus órganos, sus sistemas, todo hasta que reviente el huevito, como dice, ¿no? Salga del huevito y ahí se forma como una unidad viviente. Luego de eso, en una población lo van a llamar como una granja de gallina, varias gallinas, en pocas palabras va a haber. Después del nivel de la población, vamos a encontrar el nivel de la comunidad. ¿Qué significa el nivel de la comunidad? Reunión de diferentes especies, tanto de vegetales y animales. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo continuando con la granja de gallinas? El nivel de comunidad. Gallo. Gallo, ¿qué más? Pato, profesor. Pato, muy bien. ¿Quién más? Gallo, profesor. Cisne. Muy bien. Cisne, profesor. Claro, Ganso, profesor.
Claro, excelente. Cuando dice nivel de comunidad, primero, nivel de población es la misma especie, ¿ve? Solamente una misma especie. Nivel de comunidad ya distintas especies, como dice, puede estar el toro, la vaca, el cerdo, el elefante. Elefante no hay en granja, ¿no? La oveja puede ser también, las gallinas propiamente dichas. Eso es una comunidad. Profesor. Claro, el conejo, el cuy también. Después de eso, después de esa unión de una comunidad de distintas especies, vamos a pasarnos a nivel del ecosistema. ¿Y qué nos dice el nivel de ecosistema? Conjunto de comunidades que viven interrelacionadas en el medio ambiente. Ejemplo, una ciudad. Pero con respecto a la granja, podría ser ejemplo, distintas granjas juntas. Por ejemplo, a ver, en Tarma hay haciendas, creo que sí, ¿no? Sí, profesor, estaré haciendo la Florida, Santa María y la... Ay, no sé, hay una hacienda más, creo. Ya, son haciendas. Al haber distintas haciendas, son como una comunidad. Pero como dice, cuando ya quiero juntarlos acá, esas haciendas, entonces lo llamamos nivel ecosistema, en el nivel del ecosistema, porque ya son varias que se unen. Y por último, en el nivel de la biosfera, es el alto nivel de una organización, donde todas las áreas del planeta, o sea, todas las haciendas, vamos a suponer, de todo el mundo, se juntan en uno solo. En el nivel de la biosfera está donde hay vida, aire, tierra y agua. Esos son los niveles. Nuevamente, como recordando, nivel celular, célula, tisular, tejido, orgánico son los órganos. El sistémico se lleva a los sistemas. Luego de los sistemas empieza el individuo. Del individuo nace una población, por ejemplo, tu casa. Luego de la población llega la comunidad, que es, si no me equivoco, tu barrio podría ser. Ecosistema, tu ciudad y biosfera, todo el mundo, ¿ve? Eso va subiéndose constantemente. Ahora, todo ser vivo para que cumpla su ciclo de vida, dice que tiene que nacer, en esta parte lo van a resaltar, nace, crece, se reproduce y finalmente llega a morir o muere, ¿no? Listo, muy bien. Funciones de nutrición. A ver, vamos a ver. Las funciones de nutrición, funciones de relación, funciones de reproducción. Y luego eso será todito. Vamos a ver. Espérenme un ratito ya, chicas.
de organización. Los átomos son las partículas más pequeñas de materia que conservan las propiedades químicas del elemento. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, excelente. Reflexión nuevamente, ¿ya? Profesor, nomás miro su foto. ¿Están viendo mi foto? Ahí está, ahora sí ya, profesor. Ahora sí, está hablando. Ya, muy bien. Recuerden que estoy en otra ciudad, ustedes en otra ciudad, por eso va a demorar en llegar, ¿ya? Tiene que tomar vuelo todavía. Muy bien, chicos. Comienzo con la reflexión, ¿ya? Niveles de organización. Nivel atómico. Los átomos son las partículas más pequeñas de materia que conservan las propiedades químicas del elemento químico al que pertenecen. Ejemplos de átomos: tenemos el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, entre otros. Los átomos que forman parte de la materia viva se denominan bioelementos. Los más abundantes son los bioelementos primarios: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Forman el 96% de la materia viva. Nivel molecular. Cuando los átomos se unen entre sí, forman una estructura de mayor complejidad. Es un nivel superior, el molecular. Ejemplos de moléculas: el H2O o agua, el dióxido de carbono, el amoníaco y los polisacáridos. Cuando estas biomoléculas se combinan entre sí, forman una estructura única, capaz de reaccionar ante todo lo que le rodea. Esta estructura es la célula. El nivel tisular. Los humanos, como otros seres vivos, somos pluricelulares. Nuestras células se organizan dando lugar a tejidos, órganos, sistemas y aparatos. Un tejido es la asociación de células que tienen la misma estructura y función. Nivel de órganos. Un órgano está formado por un conjunto de tejidos distintos que entre todos realizan una determinada función. Por ejemplo, el intestino delgado. Nivel de aparato o sistema. Cuando los órganos se asocian para realizar una función vital determinada, forman aparatos y sistemas. Los aparatos se forman por la asociación de órganos con distintas estructuras, como el aparato digestivo o el reproductor. Los sistemas están formados por órganos que tienen la misma estructura, como el sistema nervioso o el muscular. Nivel de organismo. La asociación de tejidos, órganos, sistemas y aparatos tiene como función la supervivencia del individuo y de la especie. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció? Deja tu comentario y expresa tu opinión. Listo, muy bien. Este es el apoyo de una persona que me ayudó con su videíto, ¿ya? No es mío el video, chicos. Es de ellos. Muy bien. Solamente lo estoy usando como material. Excelente. Nos estábamos dando cuenta o repasando esta parte del CHOM. Si se dan cuenta, acá él mismo nos dice, ¿no? Que forman parte de la ¿Dónde está? Materia viva. Y aquí. Si ustedes se dan cuenta, están el CHOM. El CHOM. Estos son los bioelementos, los elementos que dan vida. Y como dice, está al 96% en el ser vivo. Por eso son los más principales. Estos estos 6 en principal. CHOMPs. Por eso les dije hace un momento. Nunca se olviden. ¿Quiénes generaron la vida? Los CHOMPs. Listo. Déjenme continuar. Listo. Vamos a ver la función de nutrición. En la función de nutrición nos va a asegurar el desarrollo y mantenimiento del ser vivo. Más o menos como dice, ¿no? En las plantas hacen la
fotosíntesis. Nosotros hacemos digestión, respiración, circulación, hasta excreción, o sea, eliminación de desechos inorgánicos que no están en nuestro cuerpo, ¿no? Las plantas también hacen todo esto. ¿Quién me dice por qué las plantas hacen la fotosíntesis? Para almacenar su alimento. Bien. ¿Qué más? Nadie más. Muy bien. A ver. Profesor, para elaborar sus propios alimentos. Claro, esa es la función principal, como les dije, de la planta es elaboración de sus alimentos, en este caso glucosa. Como dice, de chiripazo le sale el oxígeno. Como dice, no es como decir, ¿sabes qué, plantita? El día de hoy yo voy a ir al solcito, voy a solearme y voy a generar oxígeno para todos, ¿no? Tipo como si fueran envidiosos la planta. eh, Solo generan su alimento. Claro que durante ese proceso de la fotosíntesis genera oxígeno y como a él no le interesa el oxígeno, lo elimina. Es igual que nosotros. ¿También respiran? Claro que sí, respiran. ¿Dónde está su nariz de las plantas? En su tallo. En su ¿En su raíz, raíz? profesor. En su raíz, profesor. En su raíz. Es un raíz, profesor. En su Les raíz, doy pistas. profesores. Raíz, tallo, hoja, fruto, flor. ¿Cuál de todos ellos? En la hoja, profesor. En la hoja. Raíz, profesor. Raíz. Muy bien. La planta genera su respiración por las hojas. Para ser más específicos, por los estomas. Por esa parte ingresa la oxigenación con respecto a ellos. Ellos absorben el CO2 también. Y al hacer el CO2, solamente botan el O2 y el carbono se lo quedan para ellos. La raíz sirve para fijarse a la tierra y también absorber nutrientes, tanto como el agua y tanto como los minerales que tiene la tierra, propiamente dicha, ¿no? Eso es lo que cumple la raíz. El tallo saben muy bien que es de soporte. Igual, ¿qué cosa nos soporta a nosotros? Los pies. Los pies, profesor. No. La columna vertebral. Gracias a la columna vertebral nosotros podemos erguirnos, o sea, estar rectos. Cuando hablamos de la función de relación, está vinculado a que el ser vivo perdón, disculpa, se vincula a que el ser vivo se da con el medio que lo está rodeando. Tenemos la coordinación química, la coordinación sensorial, también como también la nerviosa y la adaptación y locomoción. ¿Alguien sabe qué es una coordinación química? Profesor, Sí. profesor, todavía no hemos llevado química. No les pregunto exactamente por química, sino que es una coordinación química, nada más. Profesor, es responder a los estímulos del medio por medio de mensajes químicos. Podría ser. Claro que está involucrado dos o más o varios componentes que están compuestos por un enlace por elementos.
Sensibilidad sensorial, ¿alguien sabe? Ya, la sensibilidad sensorial es lo que podemos llegar a sentir, podemos con los sentidos, en pocas palabras. Por ejemplo, tenemos el tacto, al oír una musiquita, por ejemplo, que es con los sonidos, al mirar las luces, los olores, sabores y o movimientos también que podemos tener. Eso es la sensibilidad sensorial. ¿Y qué es la coordinación nerviosa? Profesor, es la regulación que llevan a cabo los sistemas endocrino y nervioso. Ya. En sí está encargado más el sistema nervioso, en la cual va, por ejemplo, va a llegar a recibir, no sé, la información de los órganos receptores, en la cual va, nuestro cerebrito va a procesarlo y va a coordinar para poder enviar respuestas. Un ejemplo, si te hincas con una aguja en cualquier parte, tú dices al toque, au, o achachau. Achachau es cuando te quemas, ¿no? Au, más en principal. Cuando tú al momento de decir au, significa que esa sensación, esa coordinación nerviosa, lo que te has hincado, va una señal hasta tu cerebro. Ya, mejor con este dibujito que les indico, ya. Vamos a poner que te hincas en esta parte. Ya, en esta partecita te hincas. Cuando te hincas, una sensación o un estímulo va corriendo a lo más veloz Speedy hasta tu cerebro. Y tu Speedy dice, o tu cerebro te dice, ah, mira, te has hincado. ¿Qué cosa hago? Le dice, bueno, diga au. Entonces va corriendo hasta acá, y dice, vas a decir au. Entonces vuelve el toque y dice, au. Eso es nuestra coordinación nerviosa. Si te changas, por ejemplo, te rompes un brazo, llega otro, por ejemplo, te rompes este brazo. Llega donde está la fractura, va corriendo hasta tu cerebro. Tu cerebro te dice, mira, me he roto el brazo, ¿qué hago? También diga au o llora. Entonces, la respuesta al toque empiezas a llorar y empiezas a gritar. Esa es la coordinación nerviosa. Cuando hablamos de locomoción y adaptación, locomoción significa que es movimiento de nuestro cuerpo. Adaptación, el ser humano, a pesar de ser el animal más vulnerable al momento de nacer, también se le conoce que es el más adaptable a cualquier medio. Por eso es que muchos han llegado a vivir hasta las alturas más recónditas, hasta los calores más fuertes aguantan. Si es que no me equivoco, en este grupo tenemos a alguien que está en Puno. En Puno hace un frío terrible. Con el frío que hace en Tarma, por ejemplo, no es nada comparado, pero igual una persona se puede adaptarse. Entonces, ese es el punto de adaptación. Y por último, vamos a tomar el tema de función de reproducción. Luego de eso vamos a pasar a responder las preguntas y sus tareitas para su casa. Estas preguntitas lo vamos a desarrollar después, volviendo de nuestro almuerzo, porque ya nuestro cerebro nos va a comenzar a pedir almuerzo, comida, cerebro, va a decir. Entonces, para estar despiertos luego, vamos a almorzar en un rato. Pero vamos a explicar la función de reproducción. Cuando hablamos de función de reproducción, asegura la perpetuidad de la especie. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que es? Explicas con perpetuidad. Alguien que me diga qué es perpetuidad.
Hola, ¿están ahí, chicos? Sí, profesor. Yo pensé que no estaban. Sí, Ya, muy bien. Entonces, les comienzo a explicar la función de reproducción. Cuando te dice asegura la perpetuidad de la especie, significa que evita que tiene que extinguirse, nada más. ¿Ya? Para que no se extinga, por ejemplo, los seres humanos, tanto como varón y mujer tienen que llegar a algún momento a juntarse para poder generar nueva vida o más especie que es en nosotros. Pero no solamente es en los humanos, pues, sino en todos los animales. Excepto a un animal que no le gusta reproducirse. ¿Y quién es ese animal? ¿Alguien sabe? Justo estaba en peligro de extinción. ¿esto qué es? ¿Mira la cosa? El gallito de las rocas. ¿Profesor, el tiburón? No, ¿Tiburón? no. Es un animalito que les gustaría agarrar y abrazar. Bien, 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 bien. ¿Un gatito? Profesor, el hurón. ¿Un gatito? No, el gatito no está en peligro de extinción. Un koala. Un Koala, koala. profesor. Koala, panda. no. Panda, Un panda. panda. Un panda. Un Un panda, profesor. Claro, muy bien. Un panda. Los pandas hace unos años estaban en peligro de extinción por el simple hecho de que a ellos no les gustaba reproducirse, ellos preferían jugar. Llegó a tal caso de que casi llegan a extinguirse los osos pandas. En China hay una reserva natural, no tan natural, ¿no? Pero hay una reserva donde comenzaron a cuidar a los pandas. Entonces, he ahí donde comenzó a bajar la crisis, ¿no? De los panditas de que se iban a extinguirse. Justamente me refería a eso. Todos van a cumplir la función de reproducción, todos. Todos algún momento se van a llegar a reproducirse, ¿no? Juntarse con una pareja y tener nueva familia. Eso es la reproducción. Pero, ¿qué son estos dos dibujos? Si nos damos cuenta, esto es la fecundación. Ve, en la fecundación se da, ¿quién? La unión entre el óvulo y el espermatozoide. Basta que, si se dan cuenta, voy a agrandar esta parte de la imagen. Listo, un poquito más. Listo, ahí ve. Si se dan cuenta, acá hay un espermatozoide que está intentando ingresar. Ya. El espermatozoide, una vez que ya está en la parte de adentro, se corta su rabito. O sea, sin colitas se queda. Llega hasta ahí, se corta la colita e ingresa a esta parte, en la cual se llega a juntar con el óvulo y comienza ya la vida. En esa parte comienza la vida con nosotros, ¿no? Y nuevamente son células, luego tejidos, órganos, sistemas. Entonces, eso es lo que se genera en la función de reproducción o en la fecundación. Ve, acá estamos dando cuenta que es el espermatozoide y el óvulo, ¿ve? En sí, muy grande todavía está el espermatozoide. En sí, el óvulo es el más grande. El espermatozoide es más chiquitito. Hay millones. Basta que uno ingrese, se cierra prácticamente, se crea como una pequeña capa alrededor del óvulo para que nadie más o ningún espermatozoide más pueda ingresar. Muy bien, chicos. ¿Está ahí alguna consulta, pregunta? No, profesor. Volviendo del almuerzo, chicos. Muy bien, volviendo del almuerzo, vamos a concluir con todo, ¿ya? Con las preguntas, si hay dudas, si hay algún videíto más que puedo encontrar para hacerles ver rápido, también. Esta tareita, sí, la tarea sí lo van a subir a la plataforma, ya saben, para ser revisadas, ¿no?